¿cómo estás? Y más, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Esta es tu casa. Vamos a platicar de Epitafio. Un gusto. Esta nueva producción que entusiasma. Platícanos de ella, por favor. Bueno, es una película mexicana que estrenamos el próximo viernes 19 de agosto. Es una película histórica, de aventura y de época también. Épica, perdón. Es una que narra el ascenso que realizaron 3 conquistadores españoles en 1519 al volcán Popocatépetl, apenas unos meses antes de entrar por primera vez a Tenochtitlán y luego, evidentemente, de conquistar la gran Tenochtitlán. Es una película que es una ficción, pero está inspirada en hechos reales que están narrados en diferentes textos de esa época, que describen cómo este capitán Diego de Ordaz, por órdenes de Hernán Cortés, subió a la cima del volcán Popocatépetl. Justamente mañana se festeja el otro aniversario más. Ahí ustedes saquen la cuenta, 1521, 2016, 13 de agosto, día de San Hipólito, la conquista formal de la Tenochtitlán, que se convertirá después en la capital de la Nueva España. Estamos viendo estas imágenes, un tema fascinante. Y bueno, tocar el tema de Hernán Cortés en México y de los conquistadores españoles sigue siendo algo delicado, ¿no? Sí, algo que nos llamó mucho la atención y nos motivó mucho a realizar esta película es que descubrimos que los protagonistas de esta pequeña historia la que queremos contar eran 3 españoles. Esta película es una codirección entre yo, ¿no?, un servidor, y Yulenio Olaizola, que es con la persona con la que siempre hago películas juntos. Y nosotros dos somos mexicanos y de repente hacer una película en la que los protagonistas son estos españoles y ponernos en sus zapatos, creo que es algo nos parece que es novedoso dentro del universo de la conquista y sobre todo dentro del cine mexicano. También la conquista normalmente en el cine mexicano se ve siempre en la selva, personajes en la selva, y siempre se ve mucho el lado de nosotros, ¿no?, los indígenas y los que fuimos los perdedores. Pero creo que en esta ocasión, y creo que es la invitación que le hacemos al público, de tratar de ver la historia también desde el otro lado, de los que nos conquistaron, y que al final de cuentas es historia española, pero es la nuestra también, ¿no? Produce la fusión, llegaron a la Antigua, allá a Veracruz, hicieron las primeras parejeras y después se encaminaron hacia donde les dijeron que se encontraba la gran ciudad de los mexicas, la ciudad de México, Tenochtitlán, y este paso es maravilloso porque imagínate lo que habrán visto estos españoles a lo lejos en el Valle de México en aquel entonces. Sí, esas descripciones que se quedan siempre para la imaginación, ¿no? Cómo es que vivieron las gentes aquí, nos van a quedar siempre. El cine es un buen recurso, nosotros pensamos que el cine es un buen recurso, es una buena máquina del tiempo de alguna forma, si se maneja si se trabaja adecuadamente, ¿no?, con la calidad adecuada que nosotros esperamos que el público mexicano pueda notar ese trabajo. ¿Qué te deja a ti como mexicano esta visión de los españoles, estos hombres de barba que por supuesto asombraron a unos habitantes que no sabían, aunque tenían ese presentimiento, de que venían, ¿no? Venía Quetzalcóatl. Sí, pues algo que nos dejó mucho fue quitarnos ya estas lecturas blanco y negro de los malos, los buenos, los vencedores, los vencidos, ¿no?, los que destruyeron y las víctimas. Y un poco esto que te digo, la historia es de todos. Y nos tocó entender mucho de por qué estos españoles hicieron lo que hicieron. Claro, si uno lo ve como ellos, como masa, a lo mejor son actos muy arbitrarios, actos muy violentos, pero como individuos hicieron las cosas por una fe que tenían, convencidos de una motivación muy personal y muy histórica, de ganas de trascender históricamente que tenían. Y creo que eso influyó a la hora de fundarse nuestro país, el país que tenemos ahora, y que creemos que hay que entender ese lado de la historia también. José Luis Martínez, en quizá la mejor biografía que se ha hecho de Hernán Cortés, cuenta lo complicado que ha sido para los mexicanos entender al conquistador de Tenochtitlán, de México, y también lo difícil que fue para Hernán Cortés ser reconocido en España. Así es de que es un tema, 500 años después, sigue siendo un tema, bueno, 1995, sí, sigue siendo un tema muy complicado para entendernos históricamente. Sí, en este caso nosotros tratamos con el personaje Diego de Ordaz, que era uno de los capitanes de Cortés. Muy cercano a Cortés. Muy cercano a Cortés, en algún momento no cercano, después sí muy cercano, pero poco conocido también en México. En Venezuela es más conocido, hay una ciudad, incluso, curiosa, pocas ciudades en este continente se llaman como el Conquistador, y esa se llama Puerto Ordaz, porque es un conquistador muy sui generis, un conquistador que motivaba a sus soldados a no llamarle indios a la gente de aquí, sino llamarles naturales y tratarlos como seres humanos. Él vivió mucho tiempo, antes de venir en la campaña con Cortés, vivió 20 años en Cuba y de alguna manera conoció y fue conociendo, entendiendo que era una persona sui generis, ¿no?, que la conquista no tenía que ser directamente un acto de barbarie, sino también un acto diplomático, ¿no?, pues muy cortesiano en ese sentido. Cortés conquistó mucho México a base de diplomacia también, ¿no? Y bueno, después cuando se fue a las Honduras empezaron aquí a hacerle la grilla y eso terminó en una muy mala historia para Hernán Cortés. Sí, como pues, casi todos los conquistadores terminaron despojados, ¿no? Llegó la corona y dijo, vengan, esto es lo... Exacto, gracias por la pobreza de participar. Colón. La pobreza final de Colón. Rubén, pues les deseo mucha suerte, que les vaya muy bien con Epitafio. Gracias. A partir del 19 de agosto en cines, solo en cines, como dice el dicho. Muchas gracias, Rubén, esta es tu casa. Gracias. Nosotros nos vemos a las 6 de la tarde, en una hora prácticamente, con el Expreso Olímpico.
lamentablemente no ha llegado una medalla para México en estos